Hola amigos, mi nombre es Pablo Zamora. Mi nombre es Rodolfo López. Y juntos tenemos nuestro proyecto llamado Tu Acuario Plantado Chile, que básicamente es para resolver dudas, preguntas y también algunos mitos que se generan en torno a este hermoso hobby. Bueno, en este primer video, también de instrucción yo creo, vamos a hablar sobre lo básico que necesitamos saber para tener un acuario plantado, que son las necesidades básicas de las plantas. Que básicamente son 4, pero para acuarios vamos a obviar una porque, bueno, ahí lo van a saber. Primero, las que necesitamos, los 4 pilares son iluminación, fertilización, CO2 y agua. En este caso vamos a obviar el agua porque está sumergida. Pero básicamente vamos a hablar sobre eso. Bueno, primero partiendo hablando sobre la iluminación, hay varios tipos de cómo iluminar los acuarios y básicamente como todos partimos fue con luces de ahorro y después a medida que vamos avanzando en el hobby y queremos tener otro tipo de plantas, tenemos que aumentar la intensidad de la luz llegando a tener hasta luces LED, que son las de mayor eficiencia y a largo plazo son bastante económicas. Bueno, ¿por qué necesitamos luz? La luz la necesitamos sí o sí porque las plantas a través de la luz realizan la fotosíntesis. Sin fotosíntesis las plantas no pueden crecer y nos olvidamos de tener cualquier tipo de planta. Sin luz no hay crecimiento y se acabó. Es eso. No hay nada más que decir en ese caso. Bueno, ahora Rodolfo le va a hablar el siguiente tema bastante importante que es la fertilización. Bueno, respecto a la fertilización, básicamente estamos hablando de los nutrientes necesarios para que las plantas se puedan desarrollar de manera óptima. Dentro de los acuarios, bueno, hay muchos nutrientes, pero vamos a hablar básicamente de 4. Los primeros 3 es los conocidos NPK o nitrato, fosfato y potasio, que pertenecen al grupo de los macronutrientes. El grupo de los macronutrientes se llaman así ya que las plantas los requieren mayor cantidad que los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes, como dije, está nitrato, fosfato y potasio. Nitrato generalmente se genera automáticamente, o no automáticamente, se genera solo dentro del acuario debido al ciclado del nitrógeno, donde es producido por la feca de los peces, la misma descomposición del exceso de comida que puede quedar en el acuario, se transforma finalmente en nitrato. Después tenemos fosfato, que viene un poco en el agua potable, por lo menos acá en Chile viene un poco en el agua potable, y también viene, se agrega junto con la comida que nosotros le damos a nuestros peces. El potasio generalmente es nuestro talón de Aquiles dentro de los acuarios plantados, debido a que como no se genera en el agua, no se genera en el acuario y no viene en el agua de los cambios de agua, es la carencia típica que nos aparece. Por eso generalmente tenemos que abonar mediante fertilizante u otra forma de fertilización, pero la más típica es mediante fertilizante líquido. Después tenemos los micronutrientes. Dentro de los micronutrientes el que nos va a importar o el que vamos a hablar en estos momentos es el hierro. ¿Por qué? Porque nos pasa algo muy similar con lo que pasa con el potasio. Siendo así que es un micronutriente y se ocupa en menor cantidad, no es menos importante, ya que el hierro, como los demás nutrientes, es fundamental para el metabolismo de las plantas. El hierro no se genera en el agua y no viene tampoco en el agua potable, por lo que debemos abonarlo de manera externa, también igual que el potasio. Por eso estos dos nutrientes son como la base de la fertilización dentro de nuestro acuario, que es como lo más básico para poder pensar en tener un acuario plantado exitoso. Más adelante podemos hablar más en detalle de la fertilización, de qué función cumple cada nutriente, o cualquier otra duda que les pueda surgir a ustedes respecto a este video o que nos quieran hacer llegar. Otro punto importante es el CO2, que Pablo nos va a introducir un poco con lo básico del CO2. Bueno, el CO2, bueno, a partida no pensemos que todos los acuarios necesitan CO2. Existen acuarios de menor tecnología y con plantas de menor requerimiento que no necesitan CO2 y pueden andar súper bien con CO2, pero si nosotros a esos acuarios le colocamos CO2, el estado de nuestro acuario mejora un montón. Claro, lo que dice básicamente Pablo es que no todas las plantas necesitan CO2, pero siempre se van a ver beneficiados con un aporte extra de CO2. Exacto.
Básicamente lo que hace el CO2 es que baja el pH, deja nutrientes disponibles de mejor manera para que lo absorban las plantas, y también vamos a ver un crecimiento mucho más explosivo de nuestra planta. Las plantas van a estar más verdes, más bonitas, no, se nota mucho. Bueno, Rodolfo ahora nos va a explicar más o menos o los tipos de CO2 que existen en el mercado. Claro, hay diferentes formas de aportar CO2 en el acuario. La primera que voy a nombrar, que es el tema de las tabletas de CO2, que yo no las recomiendo mucho porque son poco eficientes, a largo plazo no son económicas y como que a uno le esclaviza estarle echando constantemente las pastillas al acuario. Y no tiene uno mucho como saber la medida exacta, depende de los litros del acuario, un poco más engorroso. Después tenemos otro sistema que es el sistema casero, con lo que la mayoría de los acuaristas empezamos. Un sistema muy fácil, que es con la típica botella de bebida, agua, levadura, azúcar y algún tipo de difusor. Funciona bastante bien. Funciona súper bien hasta los 100 litros. Después de acuarios de mayor envergadura, de sobre 100 litros, ya recomiendo otro sistema, o de lleno aplicar dos botellas de CO2 casero. Lo negativo, entre comillas, del CO2 casero es que lo ideal es cambiarlos cada semana. Hay sistemas y mezclas que duran más tiempo, menos tiempo, pero lo ideal es como cambiarlo cada semana. Después el otro sistema que tenemos, el que le llaman sistema CO2 profesional, que es básicamente la botella presurizada o el tubo presurizado de CO2, más el regulador, el manoregulador, y después viene el difusor. Dentro de los difusores tenemos diferentes tipos de difusores que Pablo le puede explicar un poco más en detalle. Bueno, como acuarista, yo partí, mi primer difusor de CO2 fue un filtro de cigarro. Después, bueno, el filtro de cigarro, la única gracia que tiene es que no hace que salga la burbuja más pequeña, o rompe la burbuja. Pero el problema es que se me tapaba cada 3 o 4 días, y después terminé cambiando al difusor de cerámico, que básicamente no lo tengo que estar limpiando cada 3 o 4 días, sino casi una vez al año más o menos. Y después ya con el tiempo, con acuarios más grandes, necesitaba que el CO2 se disolviera mucho mejor, y a mi filtro externo le coloqué un difusor que se conecta directo y que disuelve ahí mismo la burbuja de CO2. Bueno, ¿cuál es el principio básico de un difusor de CO2? Es dejar las burbujas lo más pequeña posible. ¿Por qué? Porque si la burbuja es más pequeña, el CO2 tiene mayor superficie que una burbuja más grande. Aunque suene extraño, la relación superficie-volumen es mucho mayor en una burbuja pequeña que en una grande. Además, que en una burbuja pequeña, es más fácil que esa misma burbujita pequeña se la lleve la corriente, y por lo tanto que más tiempo en contacto ese CO2 con el agua y se disuelve de mejor manera. Mientras que una burbuja grande va a salir rápidamente a la superficie. Entonces, si van a tener un difusor de CO2, acuérdense, entre más pequeña la burbuja, es mucho mejor. Y otro punto importante es no confundir los difusores de... Las piedras difusoras. Las piedras difusoras que se conectan a las bombas de aire, que son netamente para mover la superficie del acuario, o son estéticos. Que la gracia es que tiran burbujas grandes y eso produce el movimiento superficial del agua. Versus a los difusores de CO2 que, como dice Pablo, tiran o emiten burbujas muy pequeñas de CO2, que esa es la finalidad de los difusores. Eso, amigos, pues en este capítulo. Espero que nos sigan viendo, que les interesado el tema, y cualquier otra información o cualquier otra consulta que tengan nos pueden escribir a través del fanpage o en los comentarios de este mismo video, o ideas de próximos videos de temas que quieran que podamos resolver o podamos hablar. Muchas gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. chao.